responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Te habla tu amigo hermano Calvano Sarmiento. Estás en sintonía de Sin Levadura en la Doctrina. Esta es la serie de las 40 parábolas de Jesucristo. Llegamos a la mitad, gloria a Dios, la parábola número 20. En esta 20ª ocasión le toca la parábola del hijo pródigo, una famosísima parábola no solo en la literatura bíblica, sino es también considerada una joya de la literatura universal. Acompáñame. Se registra solamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Qué casualidad, muy parecida a la parábola anterior, la parábola de los 2 hijos. Aquí también hay otro padre que tiene 2 hijos. Versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No había fallecido el padre, ¿no? El padre estaba vivo. Fue una decisión del hijo menor. Y aquí vemos qué hizo el hijo menor con esa herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No era una pregunta, era una exclamación. Volvamos a leerlo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dejó terminar la frase. Recuerde que iba a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí todo color de rosa, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero ahí no finaliza la historia. Versículo 25. Y su hijo mayor, recuerde que eran 2 hijos, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y entrando, no entró. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, lo llamó de afuera. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se debía haber alegrado, llegó mi hermanito menor. Problemas entre los 2 hermanos. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, el hijo mayor: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermanito menor, síntomas de un resentimiento, no se sabe por qué, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No es justo. Estas son palabras mías, ¿no? Versículo 31. Él entonces le dijo, el padre al hijo mayor: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Elementos de esta parábola a rescatar. Un padre que tiene dos hijos, se ve que hay problemas entre los hijos. Uno de ellos tomó una decisión extraña, no es atajado en esa decisión, tiene libertad, toma una herencia, ambos tienen parte de la herencia, son hijos, pero el menor pues un acto bastante que es, o más bien, muy falto de sabiduría, desperdicia absolutamente toda esa fortuna, toda esa herencia, y llega un momento donde le falta, está lejos, ¿no? Vuelve en sí y regresa. Cuando regresa, su padre está vivo todavía y su hermano también. Su relación fue restaurada con el padre, mas su hermano, pues, la verdad como que no quería volver a considerar a su hermanito menor, su hermano mayor no quería volver a considerar, de tal forma que no quiso ni entrar a la casa y mucho menos al agasajo. Ese es otro elemento de esta parábola. A la fiesta que se le preparó de regreso a este hijo menor, a este hijo pródigo. Finaliza la historia con un acercamiento del padre al mayor, tratándolo de convencer de entrar a las fiestas, dándole un muy buen argumento, una muy buena palabra, una razón muy verídica, que todo el mundo estaba de acuerdo en que eso era así, tanto que hay una opinión externa en el versículo 27, cuando el hijo mayor le pregunta a personas que son imparciales, no son ni el padre, ni el hijo, ni el menor, ni el mayor, sino imparciales, espectadores, y ellos le dicen: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es decir, hicieron fiesta porque no llegó enfermo, llegó sano, aporreado sí, pero gracias a Dios, bueno, todavía completo. No lo recibió paralítico, no lo recibió cuadrapléjico, no se lo trajeron moribundo, llegó por sus propios medios. Sí, flaco, acabado, flaco, ojeroso, cansado y sin emociones, sin ilusiones más bien, pero llegó por sus propios medios. Entonces ahí está unos elementos que pues enriquecen esta historia, y comencemos a interpretarla, comencemos a hacer la correspondencia bíblica, donde no que haya pasajes similares que consideren esta historia, porque esta historia es única, aquí es única e irrepetible, pero sí vamos a encontrar elementos que están en la escritura y que en otros pasajes vamos a ver. Y al final hacemos la interpretación de la parábola. ¿Estamos? Bueno, entonces comencemos. Además tengo una sorpresita para el final. Bendito sea el Rey. Dice así: un padre tenía dos hijos. Ya sabemos, hay otra parábola, la que expliqué el día anterior. La parábola precisamente de los dos hijos, ambos desobedientes, pero que al final uno de ellos entró en una obediencia perfecta. Del otro no sabemos si al fin se decidió o no se decidió. Vemos que el hijo menor, en su ignorancia, pues por lo visto es joven, inmaduro, decide adelantadamente, sin esperar que su padre falleciera, pedir su parte de la herencia. Son dos hijos, así que van miti miti. La primera acción que vemos aquí es que un hijo legítimo en este caso estamos hablando de una sociedad oriental. En la sociedad oriental lo hace la sociedad occidental, pero a veces no como lo hacen en el oriente. Los hijos
no se quedan, uno se queda absolutamente con todo y los demás quedan viendo un chispero. No. Había en Israel, al menos Israel, ¿no? Había un derecho de primogenitura, donde había alguien que pasaba de pronto a controlar los bienes del padre cuando éste fallece, y es el primero de los hijos del mayor. Pero no era que no quedara absolutamente nada para sus hermanos. Esa ley no era injusta. Era una ley de pronto en la concesión de la sociedad israelita, cuando faltaba el padre de familia, el sacerdote de la casa, el jefe del clan, si la familia era grande, pues había alguien que tenía que tomar en su reemplazo el liderazgo. Y ese es el derecho de primogenitura, aparte de que tenía la bendición de poder tomar el control de la economía de la familia. Ese era el concepto de la primogenitura. Pero no era que los demás quedaran desamparados, no. Esa ley no era injusta. En el caso de los hijos de José, de David, de Israel, se vio muy claramente. Rubén era el primogénito, pero Rubén cometió un acto que el mismo Jacob lo quitó de la primogenitura y puso a José como el primogénito. Y vimos que al final José, cuando faltó su padre, se encargó de cuidar y velar por sus hermanos. Eso está por allá en Génesis 49, 48, donde sus hermanos pensaron que al faltar Israel, Jacob, dijeron ahora José la va a cobrar contra nosotros, porque ellos se dieron cuenta que José, por la honra económica y el poderío que Dios le entregó, que la supo administrar, una de las personas, entre comillas, sin tacha, aunque te vas a dar cuenta que no es que no tuvo ganas de vengarse, claro, el hombre sufrió mucho por decisiones de sus hermanos, por esas malas decisiones, pero pues estaba consabido de que, y él mismo lo entendió, de que el mal que ellos le hicieron, Dios lo tornó en bien. Pero eso no significa que el proceso no haya sido doloroso. Y en ese proceso doloroso a veces se quieren como cargar, pero por eso lloraba. Esa era lo que interiormente en él estaba en conflicto, en su corazón. Si puedes leer la historia, muy bonita también, donde lo que estaba en conflicto y por eso no aguantaba y se iba a llorar, era porque también a veces decía, uy, es que con ganas de cobrárselas, pero se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado, y eso ya los llevó a misericordia, y hizo misericordia a ellos, y se le cumplió un sueño que él tuvo, y que se los contó a sus hermanos, y por lo cual le cogieron bronca, que es fácil que entre hermanos se cojan bronca por cualquier cosa que pasa en las cosas de la casa. Eso es increíblemente tremendo. Hay un proverbio que dice que las rencillas entre hermanos es como cerrojos de alcázar. El alcázar es una de las maderas más fuertes que hay, y así cuando se pelean entre hermanos, eso es tan duro que se pasan años, Dios mío, y eso es tan real. Es una evidencia que la Biblia tiene razón. Usted encuentra en las familias gente guardando rencillas porque tal día pasó esta cosa, mi papá fue injusto, me pegó a mí por culpa de ellos, y así, por ejemplo, cositas así, bobaditas, porque si te pones a analizar, son, la verdad, cosas minucias, cosas insignificantes por las cuales alguien se carga con sus hermanos de sangre por años. A veces, es que era el preferido de mi papá, de mi mamá, y el que está por fuera del llavero, pues, como le hablaban duro, en cambio el otro le hablaban mimado. Qué cosa tan horrible. Y créame que eso ha arruinado vidas impresionantemente. Es más, hay vidas construidas en pos de eso, en el enojo de alejarme de aquí y demostrarle a esta familia que yo solo puedo, y así. Vidas construidas en base a una rencilla, a un rencor, a un remordimiento o a un resentimiento mejor guardado dentro del seno familiar. Entonces encontramos que José al final pues respaldó a sus hermanos, o sea que ahí está que el derecho de primogenitura les otorgaba a ellos tomar control absoluto de todo. Pero aquí este hijo dijo, no, yo me desconecto de aquí, no, a mí libre yo no quiero estar aquí más al lado de mi hermano.
por lo visto el padre siempre fue igual con su hijo, pero aquí no habla de una estrechez. Al comienzo no habla de una estrechez, y tenga ojo eso con detalle. Al comienzo no habla de que el hijo se abrazaba con el papá, no, al comienzo como que una figura muy fría ahí entre el papá y el hijo. No se sabe si era el padre, posiblemente no era el padre, porque vemos que el padre era como que amoroso y no le negó la petición al hijo. No sabemos, pudo haberlo atajado, no, yo no le voy a entregar sus bienes ahora, no. Pero no se dio. En la historia el padre accede a la petición del hijo menor y le entrega todo. Dice que no muchos días después él junta todo, el menor, y se va con su fortuna y lejos, se va lejos a una provincia apartada, se aleja prácticamente del seno familiar, de la relación con su hermano mayor y de la relación con su padre. ¿Listo? Y pues comenzó a malgastarlo todo. Hay un proverbio en la escritura que eso es una ley, que eso tarde o temprano le alcanza a todos aquellos que de una manera despilfarradora hacen uso de sus recursos, en especial con vicios, con trago, con mujeres. Y dice así: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Es decir, puede ser mucha fortuna, pero o sea, tiene que acabar en algún momento. Si no estás en pos ni de sostenerla, sino acabe, coma, que coma, se va a acabar algún día. Solo la vasija de aceite, el aceite que milagrosamente nunca escaseó de la viuda, es lo que uno puede decir que usted echa de ahí, toma de ahí, toma de ahí, toma de ahí, y nunca se agota, pero eso es providencia divina. De resto todo, póngale, échele lápiz, puede ser la fortuna que sea, usted comienza a comer de ahí, nunca entra, sino que sale de esa cuenta, que sale, va a llegar un momento que dice, pum, saldo rojo. Eso es una lógica común. Y de repeso que hay una advertencia, que ahí está en el proverbio, aquí nomás, voy a buscarlo, en 29, hay proverbios 29, para los que tienen este hábito pésimo. Uy, yo le doy gloria a Dios que a pesar de haber sacado un ambiente tan tremendo de la promiscuidad, visto que hay promiscuidad, sí, que como dice no es escandalosa, pero hay promiscuidades escandalosas. La mía fue escandalosa, y yo sé que no soy el único, hay gente que ha sido más promiscuo todavía, pero lo doy gracias a Dios que yo con las prostitutas, ay padre, pagarle a una mujer para estar conmigo, uy, eso para mí era una ofensa. Y aquí el versículo Proverbios 29:3 habla de este hombre que no, las mujeres, no, sino muéstrele dinero y camine, muéstrele los verdes y la que sea se va con él. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, excelente, mas el que frecuenta rameras perderá todos sus bienes. Perderá los bienes, claro. ¿Qué cree que ellas son las que están mirando? Ella no, ay, tan hermoso este señor, este cliente que tengo, no, están viendo es el billete, el fajo que tiene ahí, y dicen, no, lo sacó todo. Lo emborrachan, lo manipulan, eso es una historia, como he dicho, eso es pan de cada día en las burdeles de todas las ciudades y los pueblos del mundo. Eso es consabido. Entonces dice que la torta se le volteó al jovencito. Estamos haciendo la correspondencia y luego vamos a hacer la aplicación, la correspondencia bíblica. Y dice que la torta se le volteó porque cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, vino una gran hambre en aquella ciudad, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. ¿Dónde estaban los amigos que repartían? Por ningún lado. ¿Dónde estaban las mujeres que lo acariciaban, lo apapachaban? Por ningún lado. Se acabó la plata, se acabó la fama. La fama llegó el ricachoncito y todo, yo pago. Imagínense esas escenas. Yo pago, yo gasto, está tan dado por mí, a mi cuenta, todo el mundo, oh, él es el hombre. You are the man. Pero mientras tenía plata. Cuando todo faltó, entonces este hombre, pues, la necesidad obliga.
como decía mi abuelita, que en paz descanse, uno tiene obligación con su propio estómago. Ay, es la primera de las obligaciones, con su propia barriga. Cuando esa comienza a hacer bulla, ay. Entonces le tocó al hombre como que pellizcarse y como que no trabajaba, mire, como que era muy vago. Por eso estaba esa mentalidad, muy vago. Entonces dice que cuando comenzó a faltarle, pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, imagino yo, implorando misericordia de ayuda, y el ciudadano lo que hizo fue lo siguiente: lo llevó a un extremo donde ahí ya uno analiza que tocó fondo. Dice así: el ciudadano lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hemos escuchado siempre que los judíos es ofensivo un cerdo, pero nunca lo hemos visto en la escritura. Bueno, no sé si usted lo ha sustentado la palabra, se lo voy a llevar, está en Levíticos capítulo 11. Aquí se da cuenta de por qué en la idiosincrasia de ellos los cerdos eran algo repugnantes. Aquí dice, capítulo 11 del libro de Levítico, donde dice acerca de aquellos animales que el Señor le permitía comer a los israelitas. Y dice, pero entre los que rumían, versículo 4, o que tienen pezuña, no comerás esto, el camello, bueno. Y hay unos que tienen pezuña hendida, ¿listo? Los tendréis por inmundos. Entonces comenzó a dar la cita. ¿Cuáles están por inmundo? El conejo, ¿listo? La liebre, y saltó el versículo 7, el cerdo, porque tiene pezuña hendida. Entonces, como es de pezuña hendidas, aunque no rumía, es decir, no mastica pasto, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos, es que el judío era así porque era un mandato de Dios en la ley de Moisés. Claro, entonces ellos se pusieron en contra de... Pero nosotros no, los gentiles comemos cerdo. Y además es una de las carnes más apetecidas. Entonces a este hombre le tocó ir allá y alimentar aquello que en su ley, en la ley de su padre y en la ley de su pueblo era lo inmundo. Bueno, no lo más inmundo, pero era inmundo. Y lo tendréis por inmundo, y lo enfatiza en 3 ocasiones. Tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. No rumía, pero lo tendréis por inmundo. Y de su carne no comeréis, lo tendréis por inmundicia. Pero no solamente no podía mirarlo, tenía hambre, con el ánimo de comérselo, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no miraba? Porque en la idiosincrasia nosotros dicen, pero ¿por qué miraba lo que comían los cerdos y no miraba más bien al cerdo? Uy, el cerdo se ve delicioso, rechonchito, tocino. No, pues ya frenado, el paradigma que tenían en su cabeza, ¿cuál era? Que no pueden comer de eso, está prohibido. Entonces él no miraba eso porque no, eso es prohibido comer, pero sí lo que come el cerdo, lo que aquí le llamamos aguamasa. Allá eran más estilizados, los cerditos los alimentaban con hortalizas. Entonces él dijo, no, yo no voy a comer la carne de cerdo, pero sí miraba las hortalizas que comía cerdo, y como el hambre apremiaba, pues esas hortalizas se veían como si fueran una carne que sí se podía comer, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, porque a él lo mandaban a trabajar para sostener a esos cerdos. Por lo visto estaba en un territorio que no era Israel, se fue tan lejos que se salió de los linderos de Israel y llegó a un territorio donde había otra cultura, donde los cerdos sí son apetecidos. Además los preparan, los cuidan, los engordan para un día ponerle la manzana en la boca y comérnoslos en lechona. Entonces, ¿qué hizo? Deseaba, ahí fue donde reaccionó, ahí es donde reacciona, ahí en ese momento que toca fondo es donde él dice, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Volviendo en sí, dice el lenguaje bíblico, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces me levantaré, pero mire, esta es una de las oraciones más cortas de la Escritura. Es más, esta oración, te vas a dar cuenta, ha estado en el dicho de mucha gente. Y vamos a hacerle un pasaje así rápido, porque estoy hablando de la correspondencia bíblica. ¿Y qué dijo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, la oración, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese he pecado estuvo en la boca del faraón de Egipto, cuando llamó 2 veces a Moisés y Aarón y le dijo, después de que la plaga los azotó, y le dijo, he pecado, pero de dientes para afuera. Eso no hubo un cambio sincero. ¿Quién lo tuvo? Lo tuvo Balaán también, cuando le salió
cuando le salió el ángel a atajar y que el burro habló, dijo, he pecado. También lo hizo Saúl, cuando desobedeció una orden y al final cuando se mató, se suicidó, dijo, he pecado. También el rey David, de una forma muy reiterativa, lo hizo 2 ocasiones, pese a ser un muy buen rey. También dijo, he pecado, cuando el profeta Natán le hizo caer en cuenta de que mató a un hombre justo y se le quedó con la mujer, a Urías el Eteo, y él dijo, he pecado. Cuando censó al pueblo, he pecado. Situaciones por ese estilo vas a dar. Y el más tremendo, y el que quedó como el gran ejemplo de puro remordimiento, pero sin querer cambiar, el de Judas, cuando devolvió las 30 monedas de plata. He pecado entregando sangre inocente, como dice Mateo 27:4. Tanto que los fariseos dijeron, ay, a nosotros qué, allá tu problema tuyo. Son frases que se colocan en la boca de la gente, pero que, como quien dice, no les produce un cambio. Para este joven no, para este joven esto sí produjo un cambio. Y no solo se quedó en lo que iba a decir, sino que también lo hizo. Y dijo además, complemento, ya no soy digno, le diré a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y no se quedó en solo decirlo, sino que levantándose, versículo 20, vino a su padre cuando aún estaba lejos. Recuerde, era lejos, estaba en una provincia apartada y está con hambre. Es una travesía de regreso donde hay que pensarla. Donde le dicen, no, en el camino me va a desmayar, pero como en la historia esto va a tener un final feliz, entonces se levanta y va y llega. Y es más, el padre estaba esperándolo. Desde el padre, me imagino yo, siempre hay una canción que dice que siempre se paraban en el mismo lugar y desde ahí alcanzaba a divisar el camino, hasta que como que vio por ahí a alguien que venía, como que se parece, camina igual, pero está muy flaco, no, ese no puede ser mi hijo. Si era su hijo, y dice que movido a misericordia, uno de los pasajes que la verdad cuando usted lo ve como debe ser, hermano, si usted no llora, su corazón es muy duro. ¡Oh! Si usted no llora, su corazón de verdad es de piedra, de pedernal. Pero ese acto, esa escena de ver a alguien que se reencuentra con una persona que ama, que por un error del pasado se le fue, pero que le dolió haberlo dejado ir, y ella viene en camino, no sabía en dónde estaba, y aparece. Uy, Padre Celestial, eso es una cosa hermosa. Por eso quedó allí como un registro bíblico, para que entendamos qué es regresar a Dios cuando hemos estado años sin Él, solo con su memoria, pero no su presencia, solo con Él en la boca, pero no sentirlo. No quiero adelantarme, pero eso es parte. Nosotros somos los hijos pródigos. Todo mundo se apartó de Dios por su camino, cada cual, eso lo dice Isaías, cada cual se apartó por su senda, cada cual se desvió, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos cogieron su fortuna, todos cogieron su herencia, ya estoy adelantándome en la interpretación, todos cogieron la vida que yo les di. El Padre es el Padre Celestial. Todos cogieron los dones que yo le entregué, los talentos que con los que yo los adorné sus vidas. Todos cogieron aquellas riquezas que yo les puse en su interior. Una personalidad que, aunque usted puede ser una personalidad ruin, usted analiza, alguien tiene que tener algo de bueno y lindo y hermoso y hasta aplaudible. Pero todos cogieron esa herencia y se fueron a vivir lejos de mí, lejos, apartados de mí. En el caso de la parábola del hombre, no sabía dónde estaba. El Padre Celestial sí sabe dónde está cada uno de los que un día Él formó en el vientre de su madre, y desde que nacieron y cogieron conciencia, hicieron rancho aparte, toldo aparte, y nada que ver con Dios, con el Padre que les dio la vida, al que un día le dijeron, Señor, cojo todo lo mío y hasta luego, te veo, Mateo. Es más, unos dicen, tú no existes. Otros dicen, tu conocimiento no me interesa para nada, prefiero aprender de otra cosa. Agnósticos, ateos.
Otros dicen, sí, arriba, esto tuvo que haber salido a la olla de los tarros, esto no tuvo que haber salido a la olla de los tarros, el universo es tan perfecto y todo, y le dicen el gran arquitecto, el Padre Celestial, el supremo ser, pero ¿conmigo? No, nada, no, yo. Y ese reencuentro es de lo más notable, de las notas más altas que mueven las fibras del corazón aquí en la Biblia. Cuando usted lo puede percibir en la realidad. Cuando ve una película donde alguien, por ejemplo, yo tengo un hermano, es tocayo mío, Carlos Augusto, de Marchi, por parte de padre, y se nos embolató mi hermano. ¿Usted se imagina el día que yo me reencuentre con mi hermano, que lo damos por muerto, pero que resulta que no está muerto, que por una situación X o Y motivo, mi hermanito se golpeó en la cabeza y en algún lugar está, y de pronto cuando un momento a otro, volvió en sí, cuando se acuerda quién es, vuelve acá y nos lo encontramos? ¿Usted se imagina ese reencuentro? Hermoso, ¿cierto? Bendito sea el Rey. Y el hombre corrió, el Padre Celestial, lo vio de lejos, dice, lo besó, fue movido a misericordia, es decir, allá no dijo, allá viene ese despilfarrador, véalo, mírelo, yo sabía que se iba a acabar con todo. No es materialista, era obvio que si él vivía perdidamente, así iba a llegar. Recuerdo una ocasión, una señora se congregaba en unas asambleas de Dios, y un hijo espiritual me dice a mí, Carlitos, tenemos un cuñado que está desaparecido hace rato, pero me dicen que está en una de las ollas de Cali, una de las principales, que se llama el Calvario, un barrio, que es prácticamente todo un barrio donde todos meten vicio y todo está relacionado con recoger basura para vicio, prácticamente. Entonces me dijo, Calito, y como yo sé que vos sos de los que te metes por allá, ayúdame a buscar a mi cuñado, mi suegra está inquieta por él. Y lo que sucedió más adelante demostró por qué era que estaba inquieta. El joven ese año no iba a pasar. Eso no lo sabía sino Dios, pero yo creo que el corazón de una madre lo presentía. Y nunca se dio la ocasión. Yo le dije, sí, claro, listo, con mucho gusto. Pero ese día pues tenemos que ir sin nada de lujo, sin celulares, sin nada, ropita normal, y nos metemos allá. Claro, pero nunca se dio el sitio. Y el 31 de diciembre de ese año, estoy hablando del año 2010, 2011, pues estaba esa obra tiene la costumbre de hacer un culto de despedida de fin de año. Comienza a las 9 de la noche y acaba al mediodía. Y siguen de largo, y el que quiera quedarse, pero hay gente que al mediodía entrega al Señor el año nuevo, de rodillas recibe el año nuevo, y luego se va a bendecir a sus familiares, ¿listo? Pero luego vuelve y se termina en una vigilia. Eso es una bendición. Pero resulta que llega el amigo, me dice, Carlitos, mi cuñado llegó tipo 11 de la noche. Y yo le digo, y por eso ya llegó, y la casa quedaba a 2 cuadras. Me dijo, sí, acompáñame. Y dijo, sí, pero es que estaba en la portería, no había nadie. A esa hora pues mucha gente está en lo suyo y no había quien cuidara la portería, en este caso del parqueadero, y pues podía echarle ojo a los del frente, que era la entrada. Y le dije, no, pero no hay nadie y no me puedo mover de mi sitio. Me llego a mover de mi sitio. No era que me habían asignado, sino que yo dije, no hay nadie, voy a cuidarle. Entonces, no, pues es que vení, Carlos, que es urgente. Le dije, no, pero... Entonces yo dije, no, véate, yo busco quien me reemplace. Entonces mientras yo buscaba quien me reemplace, el caballero se volvió a ir. Me dijo, no hay tiempo. Cuando llegó, me dijo, volvió después ya del mediodía, de la medianoche, perdón, ya al otro año me dijo, no, el joven falleció. El joven volvió a la casa a morir. Llegó en sus últimas allá. Tuvo un testimonio tremendo. Lejos del Señor, pero en sus últimos momentos su mamá le ministró, le predicó, le habló, él aceptó al Señor, se acostó a descansar porque estaba demacrado, y no, se acostó en su último sueño, falleció. Tremendo, ¿no? Este joven no llegó así, este joven llegó en sus 5 sentidos, a pesar de todo acabado, agobiado, pero ahí llegó. Y ni siquiera terminó la frase, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál era lo siguiente? No me aceptes como uno de tus hijos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
ponme como uno de tus jornaleros. No dejó ni terminar, y no que el Señor de una dijo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. En la escritura vestido, Isaías 61 dice vestiduras de salvación para Israel. En el Nuevo Testamento habla, en Apocalipsis 19, de las vestiduras que Dios ha entregado a la iglesia. A su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Gálatas dice que somos revestidos de Cristo, es decir, el Señor nos quiere vestir bien. Pero mire que aquí ya la cosa cambia, una nota que decía yo que al principio tuviera en cuenta, y es que, ¿qué cambió? La relación padre-hijo cambió. Como que el hijo como que, oh, mi papá. Y el papá como que, oh, mi hijo, mi hijo. Se volvió a estrechar esa relación. Rota, quién sabe por qué, la costumbre. El padre a veces ve a los hijos y los hijos defraudan. Sí, uno quisiera que fueran así, y son así. Y no, a veces uno no entiende que es la personalidad que Dios les entregó a ellos. Y a veces cometemos el error de querer querer que ellos sigan lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando vemos que por ahí no cogen el mismo camino que nosotros cogimos, entonces nos decepcionamos, sentimos que nos defraudan. Y a veces los hijos tienen otros conceptos. Mi papá quiere imponerme esto y eso no es lo mío. Muchas cosas así por ese estilo. ¿Cuántas cosas no han pasado y cuántas historias no se conocen? Pero aquí otra vez, después de esta situación, después de tener que estar sin nada, perderlo todo, estar lejos de él, ahí entendió el cariño de su padre, y no solo el cariño, lo que se vivía en la casa de su padre, en la casa de su padre. Jesús dijo en San Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está preparando lugar para que sus hijos pródigos regresen de nuevo a él. Es la aplicación, parte de la aplicación de la parábola. Pero sigamos con la correspondencia bíblica. ¿Y qué hizo? No le puso solamente un mejor vestido, sino que también le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, que venía descalzo o sus zapatos rotos, venía sin ningún tipo de lujo, de nada, y le puso un anillo que simboliza un pacto, que es el nuevo pacto que Jesús hace hoy en día con los de toda nación que creen en el mensaje del Evangelio. Un pacto que es como un anillo en el dedo de ellos, como en el matrimonio, un pacto que simboliza, el anillo simboliza el pacto evidente. Es un testimonio físico de un pacto que tú hiciste con una mujer, por eso debes cargarlo en tu mano, para acordarte cuando llega un momento de una mujer ajena, tú ves el anillo y dices, ay, yo soy casado. Y ella ve el anillo y dice, ay, ¿usted es casado? Sí, sí. Para eso sirve, para repeler, para recordar. Por eso hay gente que en el acto llega y todo se lo quita y lo esconde. No haga eso. Eso está puesto ahí para recordarle a usted que ya hizo un compromiso con otra mujer, la propia. Y otra mujer es la ajena, cualquiera. Esté tan hermosa como esté, es ajena. Bendito sea Dios. Sigo y dice así, trae el becerro gordo y matarle y comamos y hagamos fiesta. Mire que en eso no dijo, bueno, venga, no, se encerró con su hijo a celebrar. No, todos participaron del retorno. La escritura dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. No solamente el Padre Celestial, el Hijo, están gozosos de ver que regresa un pecador a la casa del Padre a través del camino que es el Hijo, sino que todos los ángeles hacen fiesta porque regresa un hijo pródigo de verdad a la casa de su padre. Y da la frase, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y aquí comienza la nota lúgubre, y la nota lúgubre habla acerca de un personaje que lastimosamente no estuvo de acuerdo con la emotividad del momento. No le gustó. No le gustó para nada. Deme un momento.
No le gustó para nada que esta situación se hubiera dado, no le gustó ese reencuentro, no le gustó nada, no le gustó la fiesta, no le gustó absolutamente nada, y dijo, no, ¿qué pasa? Y además sacó a relucir sus argumentos. En ese momento salieron argumentos de resentimiento, y salió el padre, ¿qué pasa, hijo? No, yo no quiero entrar, ¿qué pasó? Que llegó tu hijo y, está haciendo fiesta, no, pues... Pero hijo, pero es que, hombre, tu hermano, no, pero entonces para él sí está esto, para él sí está esto otro, y para él sí lo otro, ¿no? ¿Y yo qué? Pero ¿cómo así que yo qué, hijo? No, pues a mí nunca me has permitido ni hacer una fiesta, algo que por otra parábola te vas a dar cuenta que es falso. La siguiente parábola es la parábola de la oveja perdida, que tiene mucho que ver con esto. Porque ya vas a ver el cuidado ya del otro lado, ya esto no en vista desde el hijo, porque aquí todo lo estamos viendo desde el hijo, desde la óptica del hijo. En la otra parábola vamos a ver todo desde la óptica del padre. Y el otro hijo al ver esto se ranchó, no quiso entrar, es más, no entró a la fiesta, que ya te digo una vez que es la fiesta de las bodas del Cordero. El agasajo que todavía no se ha hecho y que se está preparando, y escúchame, lleva siglos preparándose. ¿Cómo será esa fiesta? Donde se van a sentar a la mesa cada uno de los hijos pródigos que Dios tenía en el mundo, de cada país. Una mesa larguísima, imagínate, no solamente imagínate. Millones y millones de personas sentados a la mesa con el Maestro, con su Señor, honrando a su Padre Celestial, y lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Una cena con el Señor. Él no cena con cualquiera, y eso está en la idiosincrasia judía. No cenan con cualquiera, porque se cena solamente con aquel que es digno de recibir una cena. Y esta gente demostró ser dignos. ¿Por qué? Porque entendieron que estaban siendo llamados de regreso a la casa de su Padre. Y volvieron. Llegaron descachalandrados, desarmados, muchos llegamos en los rines, pero llegamos. Ahí lo que interesa es que lleguemos, no importa cómo llegues, lo importante es que llegues. Siempre he peleado por eso con la gente que predica la palabra, no importa si el mensaje es duro, no importa si el mensaje es blando, lo que importa es que el mensaje haga que la gente regrese, así que el mensaje démoslo como el tono, o en el tono que Dios quiere que lo digamos, pero digámoslo, porque las almas se están perdiendo porque no hay quien tire la red, no hay quien les hable, no hay quien les exhorte, no hay quien les diga nada, o sí, háblele con cariño, pues entonces no hay nadie quien les hable con cariño, les haga reconocer, pero lo que interesa es que hablen, no importa el tono en que Dios haya usado a alguien, o que Dios haya puesto a hablar a alguien, para que te haga reaccionar, lo que interesa es que reacciones, por eso no peleemos, lo importante es que reaccione, que esa alma reaccione. Te cuento, a mí me predicaron 3 veces. El señor que expuso en el bus, yo sabía que lo que el señor está diciendo era convincente, pero no alcanzó a terminar conmigo una obra. Lo que leí en ese tratado también fue convincente, lo que me esperaba, pero solo ese día dije, voy a comenzar a leer la Biblia, pero resulta que yo no sabía que yo tenía un ultimátum. Yo no iba a pasar de los 25 según el reino de las tinieblas, y era verdad. Porque en el pecado que yo estaba, un marido celoso me iba a poder matar. Y créame que por ahí fue la situación y el Señor me sacó a tiempo. Me estaban buscando porque se dieron cuenta de algo con una señora y bueno, imagina. Luego escucho en lo que me gusta a mí, en la música, escucho un mensaje en salsa porque también me gusta la salsa, o me gustaba la salsa más bien. Hay que ser claro, el rock y la salsa. El rock porque era el género que yo vocalizaba, y la salsa porque pues a través de la rumba yo bailaba, pues ahí conseguía lo que me gustaba, las mujeres. Porque en el ambiente de rock eran muy promiscuas, uno lo sabía, a pesar de uno ser promiscuo sabía que en ese ambiente eran muy promiscuas. No era raro que tú te fueras en un concierto con 2. En ese tiempo eso es una... Hoy no pasa nada. Y nada, tampoco, se acercaron y me dijeron, ¿recibes al Señor?
pero sí me cogió una joven y ella me gastó el tiempo y me dijo y comenzó mostrándome por otro lado, por dónde era. Ella no habló de una del evangelio, sino que como yo le entré a que entráramos, a que pasara algo entre nosotros y él, ella dijo, no, yo no puedo serle infiel al hombre que amo. Y comenzó a hablar de ese hombre que ama, y él le habló de tal forma a ese hombre que ama que yo pensé, pero ese man, ¿quién es? El hombre perfecto, ¿qué? Quiero conocerlo. Y resulta que era Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, ese lenguaje sí caló en mí. Yo dije, qué hermoso amar al Señor así, ¿no? Y a eso me llevaba el Señor, y por ahí, y créame que estoy enamorado del Rey. Su palabra terminó de hacer la obra. Y 2-3 meses después estaba yo llorando mi pecado en una campaña. Bendito sea el Señor. Y el mayor no quiso entrar y se llenó de ronchas, y el padre le dio los mismos argumentos y se llenó de ronchas. Te interpreto la parábola ya, los elementos. El Padre es el Padre Celestial, nuestro Creador, que en cabeza de su Hijo, nuestro Salvador, está pendiente de qué momento tú reconoces que has caído hondo y está con los brazos abiertos. Y aunque estabas lejos, dice la Escritura en Efesios 2:13-7, 13 y 17, y a los que estaban lejos hizo cercanos a través de la sangre de su Hijo, la sangre del pacto. Y está ahí pendiente en qué momento tú entiendes lo que te pasa en la vida, que es para que mires hacia el cielo. A veces se cae en un hoyo, y en el hoyo no hay otra opción sino solamente mirar para el cielo. No, hay gente y Dios les dio ese recurso al ser humano, la capacidad de poder salir del hoyo, y han salido de muchos hoyos en la vida y recuperan, pero nunca entendieron que eran cosas que pasaban en la vida para que miraras al cielo. Y le llegó la muerte y nunca se arrepintieron. Ese hijo menor somos los gentiles, nosotros que vivimos sin Dios en nuestra cultura. Dios en nosotros no era para nada importante, el Dios verdadero, el Dios de Israel. No los dioses falsos de las otras naciones, no el Dios de Grecia, Zeus, no el Dios de Roma, Júpiter, no los dioses falsos que conocemos y que Satanás ha inventado, que es el Dios más falso de todos, el mil nombre le llaman, sino el Dios verdadero. Nuestra vida, nuestras costumbres, toda nuestra tradición se construyó lejos del Dios de Israel. Lo único que teníamos de él era el eco y ahí una versión falsa, una réplica falsa que la religión nos enseñaba. Y lo único que nos enseñaban eran los 10 mandamientos. Y conocíamos de este libro, pero la verdad lo teníamos, era como una cábala abierta en el Salmo 91, pero nada que se lee. Y los que lo leen solo leen proverbios, algunas cositas inofensivas, que no calan, que no muestran tu condición caída. Y ese hijo mayor es Israel, que en una conducta donde Dios les permitió estar cerca de ellos, construidos cerca de ellos, una cultura en torno a Dios. Inicialmente era una teocracia, ellos quisieron un rey, pero inicialmente él mismo dijo, yo soy el rey de Israel, y cambiaron al rey de Israel por un rey físico. Se volvió una monarquía que terminó mal. Y luego les dijo, les voy a colocar un rey de verdad, y el Mesías de Israel, él es el rey de Israel. Pero no lo aceptaron. Es una nación que ni entró ni dejó entrar. Que fue lo que Jesús al final le dijo a los escribas. Vosotros cerráis el reino de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar a nadie. Hipócritas. Ese es el que el padre sale y le dice, ¿qué hubo, pues, mi hijo? ¿Qué hubo? No. Esa gente come cerdo, esa gente se acuesta con prostitutas, esa gente hace y deshace, y tú dices que con los brazos abiertos. ¿Por qué? ¿Son mis hijos? Se vio en el caso de Jonás. Jonás no quiso ir a predicarle a esa gente de Nínive, era lo peorcito en ese tiempo. Dijo, no, yo voy, allá mínimo se arrepienten. Y eso fue lo que pasó, y Dios los perdonó. Pero no, para ellos los demás son como escoria, como desecho de la vida. Créame que esa gente es importante para Dios. Dios nos hizo, nosotros somos importantes para Dios. En Romanos capítulo 3, 29, 30 y 31 dice que Dios también es el Dios de los gentiles.
solo que los gentiles se criaron lejos de él. Ahora él los está invitando a través del evangelio, porque en Hechos capítulo 17 Pablo lo dijo: ahora Dios manda en todo lugar, en todo sitio, en toda nación, que se arrepientan los hombres y que lleguen a él otra vez a través de haber dado testimonio de que entregó a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, porque Dios envió a su hijo, oiga, al mundo, ya no a Israel, ahora es al mundo. Israel era el canal a través del cual esas bendiciones llegaban, porque Jesús es judío. La ley predispuso todo para que se preparara el asunto con el pecado, para poder enfrentar la situación de una forma judicial, el asunto del pecado, y lo trató el Señor y separó el pecado, lo que estorbaba para nosotros regresar a Dios, lo judicializó, lo condenó, y ya ahora hay amnistía, porque alguien pagó el precio. Entonces no te cierres a que Dios pueda hacer algo especial. Dios puede hacer algo especial contigo. ¿Por qué lo puede hacer? Porque ya alguien pagó el precio, Él llevó el precio sobre sí. Esa parábola es universal, habla de los dos hijos, Israel y los gentiles, dos grandes naciones que hay ante los ojos de Dios. No hay nada más clasificación. Griegos, que ahí caemos todos, porque en cultura griega sí tenemos democracia política, olimpiadas, deportes, entretenimiento, todo lo que usted quiera ver, medicina, todo por ahí, de los griegos. Por otro, a nosotros nos ponen un paquete tremendo que nos llaman los griegos. Y judíos. Pero el Padre está para que los dos entren a su fiesta de bodas, que es muy pronto, amigo. Dejo ahí la parábola y voy a regalarte una bendición tremenda. Escúchalo, por favor. Muchas de las situaciones que no hemos llegado al Padre fue porque nosotros tuvimos una figura de Padre que no dio la talla. Y no es criticándole, no, yo también cometí errores. Desde que caí en cuenta de esta situación, yo tengo 2 niñas a las cuales les di mi apellido, pero antes, pude haber tenido, ya descarté 5 que quedaron en embarazo. Descarté 3 de las 5, pero hay 2 que no las encuentro. No sé dónde están, y pueda que ellas hayan de verdad ido en embarazo, y yo tener un hijo, una hija, quién sabe, o 2 hijos grandes, eso es normal. Por eso no le caigo a mi padre cuando pasó eso. Lo conocí a los 22 años. Y muchos de pronto tuvieron un padre ahí, pero distanciado, lejos. No sé cuál haya sido la situación que tú viviste con tu padre, la verdad no me interesa, lo único que te digo es que esa relación mala, pésima, Dios la quiere restaurar, pero con Él como Padre, con Él como Padre, con Él. Y ahí es donde más de uno logra firmeza, cuando reconocen que están volviéndose a la casa de su verdadero papá, su original. Dios es tu Padre, escúchame. Utilizó a alguien biológicamente para mandarte a este mundo, pero el Padre tuyo, de verdad, es Dios. Vuelve a la casa de tu Padre. Aquí te regalo esta canción y te espero el día de mañana con el permiso de nuestro Padre Celestial. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía.
cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Sin levadura en la doctrina.